Bueno, buenas tardes. Gracias por su asistencia, a pesar de que ya estamos a fin de año, así que cada vez la afluencia ha sido más difícil, pero siempre es bueno reunirnos en esta instancia de los coloquios de microbiología. Esta es la segunda sesión de este semestre. Nos queda un coloquio todavía. Y bueno, primero que todo agradecer a la facultad por su apoyo en la organización de estos coloquios, a la Sociedad de Microbiología de Chile, al Departamento de Microbiología y también a la American Society for Microbiology también por para ayudar en la organización de estas actividades. En la charla de hoy día nos toca una expositora local del campus Chillán de la Universidad de Concepción, la doctora Alejandra Latorre, quien es médico veterinaria y magíster en ciencias veterinarias de la Universidad de Concepción. Además, la doctora Latorre realizó sus estudios de PhD en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, especializándose en el área de ciencia animal, epidemiología y ciencia de los alimentos. Además, fue directora del programa de magíster en tecnología y seguridad de alimentos de origen animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y actualmente se desempeña como docente a cargo del área de salud pública. En esta área, la doctora Latorre ha desarrollado su trabajo en enfermedades zoonóticas, enfermedades transmitidas por alimentos y calidad de leche desde la perspectiva de salud pública. Y su más reciente investigación aborda el consumo de leche cruda en Chile, microorganismos con potencial zoonótico presentes en leche y equipos de ordeño, así como también factores externos al rebaño que afectan la calidad de leche destinada al consumo humano. Su exposición de hoy se titula Zoonosis transmitidas por mascotas, y también con una pequeña mención y una pequeña reseña a lo concerniente en este momento sobre el brote de fiebre Q en nuestro medio. Entonces va a ser una charla bastante interesante, así que saquémosle el provecho. Muchas gracias por su asistencia. Así que muchas gracias adelante. por la presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero partir dando las gracias al doctor Gerardo por la invitación a los coloquios, por darnos la oportunidad de conversar un poquitito acerca de estos temas que muchas veces uno no piensa siquiera en ello, vive con sus mascotas, circula por los parques, etcétera, sin detenerse a pensar un poco del punto de vista de cómo podrían haber situaciones de riesgo. Uno nunca piensa que puede tener un riesgo o tiene mascota. Entonces vamos a conversar un poquito acerca de eso. Agradezco también al doctor Opaso, agradezco al equipo de LIA por darme la oportunidad y para mí decirles además que estoy muy contenta de poder estar acá, de poder trabajar en conjunto y poder compartir un poquitito lo que nosotros hacemos en la Facultad Veterinaria, porque nuestros mundos no son muy distantes, nosotros estamos muy entrelazados, ¿ya? Entonces, la verdad, la posibilidad de que podamos acercarnos un poco y conversar estos temas que son comunes es lo que me pone muy contenta. Tal como decía el colega, el tema de hoy es zoonosis transmitidas por mascotas. Yo me imagino, puede que me equivoque, estoy acostumbrada a una audiencia donde todos levantan la mano cuando yo hago esta pregunta. Mascota, ¿quién tiene mascota acá? Ah, casi todos tienen mascota, estamos bien, ¿ya? Estamos en buen pie. ¿Ya? Nosotros, cuando yo hago esa pregunta a los alumnos de veterinaria, yo soy el terror del streaming por si acaso, porque yo soy súper inquieta y me muevo para todos lados, yo aviso. ¿Ya? Y también después cuando agarre confianza voy a dar algunas bromas que a lo mejor no van a ser muy apropiadas, así que por favor siéntanse en libertad de editarme, ¿ya? Estoy acostumbrada a que cuando yo hago esa pregunta a mi alumno de veterinaria, todos levantan la mano, de repente hay uno que no y lo quedan mirando extraño y dice, no, es que yo vivo en pensión, no puedo tener mascota, ya, aunque se entiende, ¿ya? Porque, claro, la mascota nosotros sabemos, los que levantaron la mano tienen su mascota, las quieren, seguramente son considerados muchas veces parte de la familia, son fuertes de bienestar, alegría, seguridad para las personas. Las mascotas tienen un componente en nuestra sociedad que es cada vez más relevante. Nosotros hemos visto cambios en las tendencias, incluso en los dog lovers, caminatas, de repente maratones que involucran la participación también de los amos junto a sus mascotas. Hay beneficios terapéuticos descritos, como por ejemplo disminución del estrés, prevención de enfermedades cardiovasculares, producto de esta disminución de estrés y también asociado indirectamente a la práctica de ejercitar la mascota, sacarlo a pasear. Eso implica que muchas personas que de otra forma no harían ejercicio, hacen ejercicio, lo cual favorece el sistema cardiovascular. Fortalecimiento emocional. Una de las cosas, les voy a contar algo muy personal, estas son de las cosas que hay que editar después en el video. Una de las cosas, yo nunca me dediqué a la clínica, yo siempre supe que la clínica no era lo mío. Y una de las cosas importantes que yo percibí en clínica y que a mí me afectaba mucho, me daba mucha pena, era estas situaciones de mascotas que uno como médico veterinario no puede hacer nada.
mascotas de abuelitos, por ejemplo, que era la mascota de su esposa, que había partido hace 10, 12 años, y era un perrito, una perrita muy vieja, y no podía hacer nada. La mascota de los niños, la mascota de ese componente humano es un bonding emocional muy fuerte, ¿ya? Entonces, también hay un componente emocional fuerte en la relación amo-mascota. En niños, ¿ya? Sobre cierta edad, porque los niños muy pequeños en realidad de repente les regalan mascotas, los niños no saben qué hacer con ella, niños sobre cierta edad que ya pueden adoptar la responsabilidad de mantener un ser vivo, porque la mascota es un ser vivo, favorece el sentido de autoestima, la responsabilidad, la confianza, la empatía, ¿ya? Tener otro ser vivo que siente, que piensa, aunque hay un poco de discrepancia respecto a eso, pero hay estudios científicos más recientes que muestran capacidad obviamente distinta a la de nuestra para pensar y expresar también emociones, ¿ya? Y en ancianos también el bienestar emocional y físico muchas veces son la única compañía, en el caso de personas de tercera edad, que están siendo cada vez un porcentaje mayor en nuestra población en Chile que está tendiendo hacia una mayor expectativa de vida. Tienen muchas virtudes que en realidad nosotros las conocemos los que tenemos mascotas. Algunos datos curiosos, ¿ya? Nosotros hicimos un trabajo el año 2005 en Chillán y pongo este que es un poco antiguo porque en esta oportunidad nosotros trabajamos consultando sobre perros y gatos. Los trabajos que nosotros hemos hecho más recientemente están más enfocados a perros. Pero en ese tiempo el 65% de la vivienda encuestada en Chillán tenían un perro o un gato como mascota, ¿ya? En Estados Unidos más del 60% de los hogares tienen una mascota. Y también esto es un dato interesante, en Estados Unidos el 99% de los propietarios considera a su mascota como miembro de la familia y también un porcentaje importante le dice I love you a su mascota, ¿ya? Por lo menos una vez al día, ¿ya? Son datos curiosos pero que muestran esto que yo les comento respecto a la unión mascota-humano. En Estados Unidos, esto es un dato muy interesante, el 57% de las personas que se entrevistaron en un estudio dijeron que preferirían tener a su mascota como única compañía en caso de que quedaran varados en una isla desierta, ¿ya? Eso, la verdad es que a mí me llamó la atención en el sentido de que me habla de la fuerte unión a su mascota, pero también me hace perder un poco la fe en las personas, porque ¿cómo prefieren tener la mascota? Bueno, seguramente habrían algunos antecedentes adicionales, no tengo los datos respecto a si eran personas solas o no, no lo sé, pero es un dato este. Nosotros vemos en las noticias actos de fidelidad, actos de las mascotas que están férreamente junto a sus amos en tiempos difíciles y también incluso después que ellos parten, esto fue del año pasado, el Jerje, el perrito Jerje, seguramente ustedes lo vieron en las noticias, ¿ya? Hachiko, hay una película, probablemente a lo mejor ustedes la han visto, que cuenta la historia de un perrito que era de un profesor japonés, ¿ya? El Isaburo Ueno, que el profesor falleció y él lo iba a dejar al tren todos los días y el perrito lo esperó por 9 años en la estación, ¿ya? De hecho tiene una estatua, o sea, esto habla de este fuerte vínculo. Sin embargo, y aquí viene el pero, nosotros en los trabajos que hemos realizado preguntamos respecto al por qué tienen la mascota, ¿ya? Y nosotros hemos visto un pequeño cambio, cada vez más gradual, respecto a la respuesta. Antes era porque era una mascota, pero con fines de protección, cuida la casa, es guardián. Sí, también lo quiero, pero yo lo tengo porque es guardián, me cuida la casa. Ahora nosotros cada vez vemos que la utilidad va disminuyendo por sobre la parte afectiva. Tiene la mascota porque la quiere, tiene la mascota porque quería tener un perro, ¿ya? Pero cuando nosotros esto lo contraponemos con lo que nosotros vemos todos los días en las calles, ahí decimos, bueno, pero ¿qué pasa? Porque resulta que nosotros estamos diciendo que tenemos los perros por una razón afectiva, pero por otro lado nos encontramos con animales que están en tremendamente malas condiciones, que están en las calles y que son perros que tienen dueño la mayoría de las veces. Ya nosotros tendemos a pensar que los perros que están en las calles son perros abandonados, pero un porcentaje menor de los perros que andan circulando por las calles son efectivamente perros sin dueño. El mayor porcentaje corresponde a perros que tienen un dueño, ¿ya? Y que los dejas ahí en algún momento del día. Este año, y esto es nuevo, en agosto, se promulga lo que nosotros conocemos más coloquialmente como la ley Cholito, ¿ya? Que es la nueva ley de tenencia responsable de mascotas, ¿ya? Y que marca un hito muy importante en términos de establecer algunas normativas en relación a la tenencia de animales domésticos, mascotas en este caso, ¿ya? Y acá está la definición de tenencia responsable, que es el conjunto de obligaciones que adquiere una persona cuando decide aceptar y mantener una mascota, un animal de compañía, ¿ya?
Hay que registrarlo, proporcionar alimento, albergue, buen trato. Hay un listado de cosas que una persona considerada un amo responsable debe hacer de acuerdo a esta nueva normativa, ¿ya? Y puse esa foto, que es una foto no es de internet, es una foto del sur de Chile, ¿ya? Porque resulta que nosotros allá no solamente tenemos perros callejeros, tenemos vacas callejeras también. Entonces, en realidad, la ley de tenencia responsable de animales es una cosa que debiera abarcar un espectro más amplio. ¿Ya? Las vacas no caben dentro de esta ley de Cholito, porque están dentro de otra categoría, pero de todas maneras esto es un riesgo para las personas. Nosotros esta foto yo la tomé del auto, ¿ya? Menos mal que nos chocamos con la vaca. Algunas definiciones, para que estemos todos en la misma página, ¿ya? Nosotros cuando vemos los perros que andan sueltos, cuando salimos de repente, cuando les damos un pancito, o cuando los sigue algún perro, de hecho el año pasado falleció un perrito que era como ícono de acá de la universidad. Nosotros decimos, son perros vagos, de repente lo vemos en la calle y decimos son un perro vago. Y cuando nosotros hablamos de los perros que andan libres en espacios públicos, hablamos generalmente de perro vago. Pero la pregunta ¿es lo mismo un perro vago que un perro callejero? Y curiosamente, la nueva ley de tenencia responsable de mascotas no define perro vago. Tiene otras definiciones, pero no perro vago. Define perro callejero, que es cuyo dueño hace una tenencia, no hace una tenencia responsable y es mantenido en un espacio público durante una parte del día o gran parte del día sin control directo. Aquí cabe en la categoría de los perros que cuando en la mañana las personas se levantan, le abren la puerta para que vayan a dar una vuelta, para que hagan sus necesidades afuera, aprovechan y rompen una bolsita de basura, así que corresponde ese día el retiro de basura y después vuelven. Algunos perros permanecen sueltos todo el día. El animal abandonado es un animal que no tiene vigilancia en la vía pública, pero es además considerado un animal abandonado, un animal que es, estando dentro de una casa o de un terreno de alguien que está con cerco, es dejado en situación de desamparo. ¿Ya? También se considera un animal abandonado. Y perro comunitario, que es una cosa que nosotros lo hemos visto múltiples veces, que corresponde a este perro, que es de todo pero no es de nadie. ¿Ya? El perro que está en el pasaje, el perro que tiene la cosita de helado con el alimento y agua, de repente alimento café, de repente alimento rojo con verde, depende de la voluntad del vecino que le dio comida ese día, que todos lo quieren, lo dejan estar ahí porque muchas veces el perro cuida, pero si el perro muerde a alguien, el perro no es de nadie. El perro no es de nadie. ¿Ya? O si el perro lo atropellan o el perro necesita una vacuna, no, pero es que no es mío, no es del pasaje, vive ahí. ¿Ya? Yo creo que muchos hemos visto esto. ¿Ya? Y si yo le pregunto a esa persona, porque no a esta persona en particular, pero una vez me pasó, yo antes salía a correr, ¿ya? Y yo culpo a los perros vagos por mi ganancia de peso, porque la verdad es que ya no he podido salir más a correr, porque los perros me tiraban algunas veces unos pequeños tarascones. Una vez le pregunté a un vecino, le dije, oye, tu perro, un tremendo Rottweiler. Oye, le dije, tu perro casi me muerde, y de la mañana pasé corriendo acá, casi me muerde. No, pero es que no es mi perro. Le digo, pero está en tu casa, tiene una casita que era más mononita que tiene una casa acá, me dijo. No, me dijo, no es mi perro, es que yo le tengo la casa ahí, pero está en tu jardín. Sí, me dijo, pero no te preocupes, está esterilizada, me dijo. Y yo le dije, pucha, fantástico, pues le dije yo, me va a morder una perra estéril. Maravilloso. Entonces existe ese concepto que es como un poco extraño, pero está definido ahora por ley el perro comunitario, ese perro que es de todo pero que no es de nadie. Curiosamente no se define el perro vago, pero el perro vago fue definido por el colega Ibarra el año 2006 en su publicación como perro sin propietario que tampoco tiene una vivienda a la cual pertenezca. O sea, es un perrito que vive libre y que no le pertenece a nadie, que realmente nadie se hace cargo de él y que no es un perro que entra en la noche a una casa y sale en la mañana, es un perro que no tiene un dueño. ¿Ya? Y en eso nosotros tenemos que hacer una distinción porque el perro callejero es el mayor porcentaje de perros que circulan libres en los espacios públicos, no son perros vagos. ¿De dónde vienen estos perros vagos? Animales que nacen en la calle, ¿ya? Y por ahí está también un poco la orientación de estas campañas de control reproductivo. Mascotas que son abandonadas, que es terrible, en algunos caminos en la zona de Chillán, caminos, como nosotros salimos a harto terreno en la parte de lechería, hay lugares que son conocidos porque la gente va a botar los perros, los abandonan, ¿ya? Y ahora hay letreros que dicen no abandone el perro, no bote el perro, hay campañas orientadas a eso. Y también tenemos perros que tienen un dueño pero que son liberados en algún momento del día. Y ese término yo lo acuñé y le dije a mis chicos, porque aquí veo a varios alumnos míos, le he dicho, término acuñado, el término mascota part-time. ¿Por qué es mascota part-time? Es
mascota cuando yo llego a la casa, es mascota cuando yo tengo ganas que sea mi mascota, no todo el tiempo. Porque yo en la mañana le abro para que salga, estoy todo el día trabajando, lo dejo que circule, que haga ejercicio, porque después de la noche yo estoy demasiado cansada como para sacar a pasear al perro. Y no, la verdad es que mi patio es muy chico, yo no quiero, perdónenme la palabra, yo no quiero que haga caca en mi patio, mejor que vaya a hacer caca a otra parte. Entonces, pero después en la tarde a mí me gusta cuando me recibe, me gusta hacerle un poco de cariño y me gusta que se eche a los pies de la cama cuando yo veo tele. O sea, es una mascota part-time, porque el resto del tiempo yo no me hago cargo, ¿ya? Y yo le pregunto, ese perro que ustedes ven ahí, ¿ustedes creen que es un perro abandonado, un perro vago, un perro que nació en la calle? Está sanito, gordito, tiene hasta un huesito de collar. Está fuera de una casa. Es una mascota part-time. Y este es el mayor porcentaje de mascotas que nosotros tenemos en las calles que nos causan problemas. Los problemas son varios, son múltiples. Tenemos primero un problema de turismo, imagen, las personas que nos visitan. Yo creo que ustedes tienen visitantes extranjeros acá y les llama muchísimo la atención la cantidad de perros que hay, ¿ya? De repente hay sitios turísticos, este es el mercado de Chillán, ¿ya? Y los turistas les llama mucho la atención, bueno, los turistas chilenos no, porque en realidad es una cosa a nivel nacional, pero los turistas extranjeros les llama muchísimo la atención la cantidad de perros y que les parece muy extraño, ¿ya? Esto yo creo que lo hemos visto más de una vez. Esto también lo hemos visto más de una vez y los autos de repente tienen que detenerse, hacen taco, queda la crema, ¿ya? Miren, esa foto gentileza del doctor Muyol me la envió, me dijo, mira, me dijo, estoy en el aeropuerto, un perro. En los estadios, en la paramilitar, siempre hay un perro, ¿ya? Y genera un tema de imagen que no es menor, ¿ya? Foco de insalubridad, esta es una foto de India, ¿ya? Lamentablemente no puse el sitio ahí, pero una foto de India. Nosotros vemos las vacas circulando libremente con los perros. Las vacas en India son sagradas, por lo tanto circulan en las calles. Nosotros en India tenemos los índices más altos de rabia humana, lo vamos a ver a continuación, donde el bovino también juega un papel. Nosotros acá en Chile, claro, se migra, se vigila, nosotros no tenemos principalmente problemas por bovinos, ¿ya? Pero ellos sí los tienen. Accidentes de tránsito. Hay una imagen de las noticias, de repente que los perros van a morder las ruedas de los vehículos. Yo tengo un tesista, de hecho las fotos al principio de los perritos abandonados, perritos en mal estado, perdón, son un tesista, a él casi lo atropellan por escapar de unos perros que lo querían morder cuando estaba haciendo su trabajo. Entonces no es solamente un accidente que pone en riesgo los automóviles, sino que también los peatones, ¿ya? Estos son anécdotas más casi jocosas, pero que también representan el problema de los perros en los espacios. Imagínense, conduce un camión y provoca un accidente en los Estados Unidos. Y ahí está el perro. No creo que el perro haya conducido el camión, yo creo que lo que pasó fue que dejaron el perro y el perro debe haber movido algo y el camión se movió y dejó la escoba. Miren, un vuelo, o sea, un perro en un aeropuerto, qué cosa más peligrosa. Ahora, nosotros pensamos en los espacios públicos, pero ¿qué pasa con los espacios privados? ¿Ya? Y esta es una realidad que viven muchas personas en zonas rurales y que tiene que ver con la presencia de perros asilvestrados en los predios. Yo acá no quise poner imágenes más terribles, porque nosotros las tenemos, ¿ya? Pero el ataque a ovinos, a terneros sobre todo, ¿ya? Es una cosa que ocurre con bastante frecuencia, ¿ya? Y no solamente en el sur de Chile, nosotros tenemos una mayor presencia de rebaños lecheros, también ocurre en nuestra región de Ñuble. Imagino que también en zonas rurales de acá, también ataques a animales domésticos, aves, ya, etc. Ovinos también en otras partes. Y esto, gentileza del doctor Mario Briones, es algo que ocurrió en la universidad, en el campus Chillán. Y no una, dos veces, ¿ya? Un proyecto, ya, FIA, que tenía en sus núcleos una multiplicación de núcleos genéticos de gallina araucana, se metieron los mismos perros que circulan en el campus y atacaron las gallinas, las mataron todas, no se comieron ninguna, y atacaron en grupo, no una, dos veces. Esto es una imagen, una de las imágenes suaves que tengo respecto a ese ataque. Tenemos el mismo problema con la fauna silvestre, tenemos el mismo problema también con aves silvestres. Nosotros en Chillán tenemos de repente nidos de queltehue y los perros les comen los huevos, o los perros les comen los pajaritos. O sea, en realidad tenemos un problema asociado. Mordeduras y ataques a peatones. Nosotros cada vez vemos con más frecuencia en las noticias ataques a peatones, ataques a niños, ataques a ancianos, ¿ya? Y los perros atacan en grupo y en realidad es bien poco lo que puede hacer la persona, ¿ya? Y puede, en caso de que sobreviva, quedar con lesiones terribles, ¿ya? Muchas veces perder oreja o quedar con cicatrices y marcas que no solamente se reflejan
físicamente, sino que también temor y trauma por el ataque, ¿ya? Y por supuesto el potencial de transmisión de zoonosis. Yo creo que esto ustedes lo han visto más de una vez acá en los prados o cuando uno va circulando, o también le ha pasado de repente a uno que va entrando y se da cuenta de que ese día va a tener muy buena suerte, ¿ya? Y en realidad es un riesgo de transmisión de zoonosis, ¿ya? La defecación, el esparcimiento de basura, la orina, todo eso son riesgos de transmisión de zoonosis. Acá hay algo importante que hay que recordar, ¿ya? Y acá nuevamente agradezco la invitación del doctor Gerardo y del equipo LIA, porque nosotros tenemos que unir este mundo, ¿ya? Nosotros, las enfermedades de humanos no son exclusivas de humanos, y las enfermedades de animales tampoco son exclusivas de los animales, ¿ya? El 75% de las enfermedades emergentes en humanos en las últimas 2 décadas son zoonóticas. Cuando pensamos en SARS, es una zoonosis. Cuando pensamos en el ébola, que fue un brote reciente, es una zoonosis, ¿ya? Fiebre Q es una zoonosis, ¿ya? Muchas de estas enfermedades, el MERS, nosotros vemos en las noticias, enfermedades que han ido apareciendo en el último tiempo son zoonosis, ¿ya? Hay un estudio que es antiguo, que es de Cleveland, que describió en su momento todos los patógenos que estaban, valga la redundancia, descritos hasta ese momento en humanos, y de los 1415 que habían en ese punto, se han descubierto más de ese momento hasta acá, el 61% eran zoonóticos. O sea, 2/3 de las enfermedades que sufren los humanos son por agentes zoonóticos, ¿ya? Son muchas veces enfermedades que no solamente se transmiten de los animales al hombre, sino que enfermedades que se comparten entre los animales y el hombre, y los animales también pueden enfermar. Ahora, ¿quiénes están en mayor riesgo? Las personas que están en contacto muy prolongado con mascotas o también por exposición ocupacional. Nosotros los médicos veterinarios somos un grupo maravillosamente expuesto. Yo creo que si algún día necesitan testear algún anticuerpo, por favor, acá tienen un voluntario, porque en realidad nosotros siempre estamos muy expuestos ocupacionalmente, independiente del área en la cual nos desempeñemos, ¿ya? Obviamente las personas que trabajan en clínica menor están expuestos a ciertos grupos de agentes, los que trabajamos en clínica mayor estamos expuestos a otros, no en clínica mayor, sino que también en contacto con rebaño estamos expuestos a otros grupos de agentes, etc., ¿ya? Las personas que tienen contacto muy prolongado con mascotas o que tienen contacto muy estrecho con mascotas, esto es una práctica muy frecuente, ¿ya? Y eso nosotros lo vemos no solamente en niños pequeños, lo vemos también en adultos, ¿ya? Y nosotros lo que no se nos olvida es que los perros hacen eso, hacen eso, hacen eso y después hacen eso. Y todas estas situaciones son de riesgo de transmisión de enfermedades, ¿ya? Las personas que están en mayor riesgo son los niños por las prácticas. Vamos a conversar algunas cosas a continuación, por ejemplo, las prácticas de lavado de manos, contacto estrecho con mascotas. Las personas en edades extremas, también las personas de tercera edad, son no tan inmunocompetentes como lo son los adultos jóvenes sanos, ¿ya? Los inmunocomprometidos, personas que están en tratamiento, por ejemplo, con corticoides, personas con VIH o con otras patologías que tienen una inmunosupresión asociada. Y las mujeres embarazadas también son particularmente susceptibles a algunos agentes de tipo zoonótico. Ahora, ¿cómo se transmiten estas enfermedades? No solamente es necesario darle un beso al perro como el niñito, sino que también puede ser transmitida a través de la piel, por mordeduras, por rasguño o por contacto de fluidos del perro, orina, saliva, secreciones vaginales, por ejemplo, cuando los niños van a ayudar porque están haciendo los gatitos, porque están haciendo los perritos, que ocurre en muchas casas, ¿ya? U otro tipo de contacto directo. También contacto con tejidos animales, orina, saliva, otros fluidos. Las personas que trabajamos en lechería estamos muy expuestas a fluidos, ¿o no, doctora Pachá? Y otros fluidos corporales infectados, como por ejemplo placentas, ¿ya? O fetos abortados, etc. Las personas que trabajan en el área más rural o en el área de lechería. También por ingestión de alimentos, agua, leche que están contaminadas con excretas animales. Muchas veces nosotros no necesitamos tener un contacto directo con el animal para poder adquirir una zoonosis, sino que con el consumo de alimentos o agua que están contaminados nosotros también podemos adquirir una zoonosis. Inhalación de aerosoles provenientes de animales infectados, y aquí vamos a conversar más en detalle la situación de fiebre Q que ocurrió en el sur de Chile ahora recientemente, ¿ya? Pero no es exclusivo de esa enfermedad. Mordedura de vectores invertebrados, garrapatas, por ejemplo. En otros lugares también mordeduras de zancudo, también pueden ser una vía de transmisión de zoonosis. Hoy día vamos a enfocarnos, en realidad
la cantidad de zoonosis que pueden transmitir las mascotas, estoy hablando de mascotas domésticas, son muchas. Así que para lo que vamos a conversar hoy día me voy a enfocar en zoonosis que son de importancia en Chile, ¿ya? Son de importancia en Chile ya sea porque son mortales como la rabia o también porque hay un número importante de casos, ¿ya? Y nosotros vemos la punta del iceberg, muchas veces les voy a comentar un poquito al respecto, como es hidatidosis, toxocara, que en realidad es bastante desconocido, y les voy a mostrar algunos datos que son interesantes, que a lo mejor les va a cambiar un poco la perspectiva respecto a cómo pasan sus tardes ustedes, ¿ya? Pero se los voy a presentar igual. Toxoplasmosis, que también es una enfermedad que es muy frecuente y sobre la cual hay muchos mitos. Y vamos a conversar también muy brevemente sobre otras enfermedades, incluyendo la fiebre Q, donde vamos a conversar un poco más in extenso. La rabia es una enfermedad viral, un virus de la familia Rhabdoviridae, género Lyssavirus. La vía de transmisión a humanos es por mordedura de un animal infectado. También puede ser por contacto en heridas, que yo puedo tener o rasguños en la piel, pérdidas de continuidad, contacto con saliva de un animal infectado. Se han descrito otras vías como aerosoles. Hay un caso descrito en un brote en personas que visitaron una cueva donde habían muchos murciélagos, ¿ya? Y ninguno tuvo contacto directo con ningún murciélago, ninguno fue mordido, pero hubo casos de rabia y se supone que fue por una alta carga contaminante de aerosoles con virus rábico. Hay también casos de trasplantes de córnea. El año pasado también salió un artículo sobre un caso, varios casos asociados a un único donante, ¿ya? De hecho, algunos de las personas que recibieron órganos de ese donante que tenía rabia, ¿ya?, murieron. En Chile nosotros pensamos generalmente en rabia, lo asociamos al perro, pero en realidad nuestro reservorio en Chile, el principal reservorio no es el perro, es el murciélago insectívoro Tadaria brasilensis. Y aquí quiero hacer énfasis en que es insectívoro porque también en general existe también muchos mitos. Cuando uno piensa en murciélago, piensa inmediatamente en Drácula y en un murciélago vampiro que le va a ir a morder el cuello. Murciélago Tadaria brasilensis, que es el principal reservorio, es un murciélago insectívoro. Y además es una especie protegida porque es considerada beneficiosa para la agricultura, por la cantidad enorme de insectos que consume todas las noches, ¿ya? Previamente sí tuvimos problemas en perros y en gatos. Nosotros les voy a mostrar un gráfico a continuación. Tuvimos hartos problemas de rabia canina. Antes de la vacuna fue en salida a Palacio, cuando se implementó el programa de control de rabia en los años 60, teníamos muchos casos en perros y gatos. Nosotros seguimos teniendo casos en perros y gatos, pero son esporádicos, ¿ya? Ahora, nuestro principal problema son los murciélagos. Sin embargo, en otros países, como India, por ejemplo, los perros continúan siendo un reservorio importante. En realidad no es un reservorio porque el perro se enferma, ¿ya?, pero continúa siendo el principal transmisor de rabia. En otros países, como en Estados Unidos, tenemos problemas con los mapaches, tenemos problemas con los zorrillos, tenemos también problemas, de repente han habido algunos brotes por aquí, por allá, con bovinos. De hecho, nosotros nos perseguían en la universidad para que nos pusiéramos la vacuna antirrabia porque estábamos expuestos a bovinos, ¿ya? Entonces, en realidad es importante considerar que existe una amplia gama, pero nosotros acá en Chile nuestro principal problema es por murciélago. La manifestación clínica en humanos es una encefalitis viral de una fase crítica que se conoce como rabia furiosa, ¿ya?, o también puede haber una fase que es una rabia muda, ¿ya? Hay una parálisis progresiva, hay muerte en el 100% de los casos y hay un asterisco, porque se reportan muy pocos casos de sobrevivencia en el mundo, creo que son alrededor de 7 u 8. Y uno de ellos es del chico de Quilpué, el año 2013, que sobrevivió a una mordedura de un perro que transmitió rabia. Vamos a conversar un poquito acerca de ese caso a continuación. En Chile, el último caso de rabia humana fue en el año 1972 en Chillán, que fue el último caso de rabia humana por variante canina. Eso es importante, porque de ahí en adelante nosotros tuvimos un silencio epidemiológico hasta el año 1996, donde apareció un caso en Doñihue, en la sexta región, un niñito pequeño que falleció lamentablemente, tenía síntomas neurológicos, tenía una encefalitis y era una encefalitis causada por rabia. Ese niño tenía la variante 4, ¿ya? La variante canina B1, B2, variante canina felina, que es la que nosotros teníamos antes, era la B1, B2 y la de murciélago es la B4, ¿ya? Este niño fue el primer reporte en Chile de caso humano por variante murciélago, variante B4, ¿ya? El niño murió. Y lo curioso es que el niño no tenía ninguna mordedura en el cuerpo, pero su niñera reportó un murciélago saliendo de su caja de juguetes, ¿ya?
Entonces probablemente el niño tuvo contacto, tuvo una mordedura que era imperceptible por donde adquirió el virus rábico. Vamos a conversar también un poquito de eso a continuación. Posteriormente tuvimos el caso del 2013 en Quilpué, donde no se logró determinar la variante. Hubieron muchas especulaciones, a mí me tocó vivirlo de cerca. Si no tuviera el streaming le contaría todas las copuchas jugosas, no puedo. ¿Ya? Me tocó ver hartas cosas, participé de hartos seminarios. Al principio se habló en las noticias de rabia canina porque le había transmitido el perro, pero en realidad nunca lograron aislar el virus. ¿Ya? Por lo tanto no se logró saber qué variante era. Se sospecha, sin embargo, que era una variante murciélago porque en el sector de la plaza de Quilpué, donde vivían estos perros, porque era un grupo de perros, uno de ellos mordió al motorista, había en una iglesia colonias de murciélagos positivas a rabia. ¿Ya? Así que en realidad nunca se logró determinar el origen. Pero lo más probable es que haya sido variante murciélago. Nosotros hace tiempo que ya no tenemos circulando la variante B1, B2. En animales tuvimos el año 2007 dos casos domésticos, un canino y un felino, de la zona cercana a Curicó, Sarmiento, no sé si hay alguien por aquí de la zona. Ustedes por allá. Hubo esos dos casos y les comento, yo ya me estoy relajando, ya les voy a empezar a contar las copuchas epidemiológicas. Estuvieron bien asustados porque resulta que fueron casos que se reportaron casi simultáneamente y se pensó que había un brote, ya, en lugares distantes. Sin embargo, lo que pasó fue que uno ocurrió primero, otro ocurrió después y los resultados llegaron al mismo tiempo. Ya, eso fue el año 2007. Y nosotros tuvimos ahora, el año 2015, un caso doméstico acá en Concepción, un cachorro, una cachorra. ¿Ya? Y de hecho fue un exalumno nuestro el que reportó la sospecha y efectivamente se trataba de un caso de rabia en un cachorro variante murciélago, variante 4, acá en Concepción. Ese fue el último caso de rabia en animal doméstico. ¿Ya? Esta es una diapositiva antigua, si ustedes se fijan, llega hasta el año 2000, es gentileza del doctor Jorge González, el encargado de la unidad de zoonosis en la Seremi de Ñuble. A mí me gusta mucho porque pese a que son datos antiguos, nos muestran cómo era nuestra relación con la rabia antes. ¿Ya? Y nosotros vemos en rojo los casos de rabia en perros, ¿ya? En amarillo otros animales domésticos, principalmente gatos, ¿ya? En azul vemos aparecer recién por acá los silvestres, ¿ya? Y acá aumenta la barrita azul y vemos el hombre. Y nosotros vemos que siempre cuando había altas prevalencias de rabia en animales iba muy de la mano de rabia en el hombre, ¿ya? Y de hecho la rabia es una enfermedad, un ejemplo muy bonito respecto a cómo controlando una enfermedad en un grupo de animales nosotros logramos controlar y reducir la enfermedad en el humano. Es un ejemplo muy bonito. Nosotros tenemos acá los casos de rabia antes de el inicio del Programa Nacional de Prevención del Control de la Rabia, cuando se empezó a implementar masivamente la vacuna, fue en Salida Palacios, pero que dicho sea de paso fue hecha por un médico humano y también por un veterinario, eso hay que recordarlo. ¿Ya? También fue un veterinario que participó en la elaboración de esa vacuna y que marcó el antes y el después en nuestro país respecto a la rabia. Empezaron rápidamente a bajar los casos, las presentaciones de los casos en perros. Nosotros acá ya vemos el último caso que corresponde al caso de Chillán, ya que está ahí marcado, y después no hay más casos, aquí está el humano, ya en Chillán, y después ya no hay más casos hasta acá el 96. ¿Ya? Pero pasa algo interesante. Entre medio empiezan a aparecer reportes de rabia silvestre en murciélago. Y el año 85, ¿ya? Se describe por primera vez la presencia de rabia silvestre endémica. ¿Y qué fue lo que pasó el año 85? Acá voy a apelar a los que nacieron antes del 85. ¿Qué evento importante ocurrió el año 1985? El terremoto del 85. ¿Ya? ¿Y qué pasó con el terremoto? Lo que ocurre, bueno, ahora menos porque tenemos estándares distintos de construcción, se cayeron muchas casas, al caerse muchas casas se perdió refugio estructural para murciélagos y empezaron también a testearse más estos murciélagos y se describe la rabia silvestre endémica, ¿ya? En murciélagos. En el año 92 se visualiza la ausencia de circulación variante canina B1 y B2, y el año 2010 Chile ya se declara libre de la variante canina B1, B2 de rabia en Chile. Y nosotros ahora tenemos acá principalmente la variante B4 transmitida por murciélago. Dentro de las medidas de prevención, la vacunación de animales susceptibles. Acá quiero detenerme un poco porque tiene que ver con lo que comenté al principio, que a lo mejor podría parecer anecdótico la historia respecto a tenerse responsable, pero en realidad se liga un poco con lo que vamos a conversar a continuación, porque hay un decreto supremo que
El original era el decreto 89, se cambió al decreto 1/2014, que es el decreto de prevención de la rabia en el hombre y en los animales. Y ese decreto obliga a las personas que tienen perro, gato y hurón, ¿ya? O hurones, y perros y gatos, a vacunar sus animales contra la rabia. ¿Ya? O sea, aquí ya no estamos hablando de una cosa que uno, pucha, yo soy buen amo, soy paleteado, soy buena onda, voy a llevar a vacunar a mi perro. No, es una cosa que tiene que ver con normativa. ¿Ya? Y acá puse esto que es una cosa súper técnica de veterinario, pero como ustedes tienen mascotas, yo se las voy a compartir para que lo tengan en cuenta. Seguramente a ustedes les dijeron que la vacunación de los perritos, de los gatos, de los hurones era anual, ¿verdad? Tienen que ir todos los años a vacunar el perro o el gato. Ese decreto cambió el año 2014 y ahora se vacuna de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Y las vacunas que nosotros tenemos acá en Chile, el fabricante nos dice que son cada 3 años. ¿Ya? Así que ahora ya no tienen que vacunar el perro todos los años, el perro se vacuna cada 3 años. Y el certificado de vacunación antirrábica ya es un documento oficial que acredita en caso de ataque del perro, en caso de algún incidente, que el perro tiene o el gato tiene sus vacunas al día. ¿Ya? En caso de mordeduras, también me voy a tener un poco en este punto importante. La primera medida, los primeros auxilios de una mordedura son lavado cuidadoso de la herida con agua y jabón. Antes siquiera de ir al hospital, antes de ir a la clínica, antes de ir al SAPU, lavar la herida con agua y jabón. Ya aplicar un desinfectante, se utiliza mucho clorexidina, a veces uno no tiene clorexidina en la casa, una povidona, pero lo importante es lavado con agua y jabón para remover virus, ¿ya? Y además de otras bacterias y microorganismos que tienen los perros en la boca, ¿ya? En los dientes. Y acudir al centro de salud más cercano para evaluar si requiere o no la vacuna. La vacuna antirrábica no es necesaria en todos los casos, pero en algunos casos, ¿ya? Es súper importante vacunarse. ¿Ya? Y acá otra cosa, la vacuna es proporcionada de forma gratuita. ¿Ya? Nadie les puede cobrar por la vacuna antirrábica post-exposición si lo hacen en un centro de salud público o también servicios que tienen asistencias con convenio. ¿Ya? La vacunación post-exposición es gratis. ¿Ya? Y les digo esto porque hay muchas personas que piensan la preexposición, la dosis cuesta entre 28 y 33 mil pesos, son 3 dosis, o sea, son 100 mil pesos. Acá necesitan 5 dosis. Entonces de repente la gente dice, chuta, son mucha plata, no, la verdad es que no voy a ir, voy a esperar a ver qué pasa. No, la vacunación post-exposición es gratis. ¿Ya? Ahora, en el caso de que a uno lo muerda un perro conocido que es susceptible a vigilancia por 10 días, o su perro a lo mejor no está vacunado, hay otro protocolo aparte, hay que vacunarlo, pero en ese caso a lo mejor no van a requerir la vacuna antirrábica. Pero si el perro no puede ser vigilado, el riesgo es alto, por lo tanto en esos casos sí deben ponerse la vacuna. Y cuando sí o sí tienen que vacunarse, y esto es una pregunta que siempre me hacen mis alumnos, y me dicen, profe, ¿sabe qué? Encontré un murciélago en mi pieza. O ¿sabe qué, profe? Hoy día en la mañana desperté y había un murciélago en la cortina, ¿me tengo que vacunar? Sí. Siempre que ustedes encuentren un murciélago en la habitación donde duerme ustedes o un familiar o cualquier persona, deben hacerse la vacunación post-exposición porque el riesgo de mordedura por esos dientes tan chiquititos, no necesariamente ustedes la van a ver. El riesgo de mordedura es alto, a lo mejor el murciélago los puede haber mordido, ustedes no se dieron ni cuenta y a lo mejor el murciélago puede haber estado positivo. ¿Ya? Entonces en esos casos sí debe haber una vacunación antirrábica. Insisto, es gratuita. ¿Ya? Medidas de prevención, insistir a los niños que nunca jueguen con murciélagos. Uno puede decir, ¿qué niñito va a jugar con murciélagos? Bueno, yo cuando chica jugaba con murciélagos. No sabía todas estas cosas. ¿Ya? Y yo sé que muchos acá no me van a decir ahora, se van a quedar callados, van a agachar la cabeza, que me jugaron con murciélagos. ¿Ya? Un murciélago con conducta errática o anormal probablemente esté infectado. ¿A qué me refiero con conducta errática o anormal? Un murciélago que vuele de día, por ejemplo, es anormal. Los murciélagos son nocturnos, son crepusculares, nocturnos. Un murciélago que ande aleteando en el piso de día, ¿ya? Tampoco es una conducta normal. Cualquier conducta errática del murciélago probablemente esté infectado. En este caso no hay que tocar ni remover, hay que llamar a la autoridad sanitaria para que remueva el animal y envíe la muestra para el ISP. ¿Ya? Y la vacunación de los perros es crítica. A lo mejor, y esta es una pregunta que a veces surge, bueno, si los murciélagos son el problema, ¿para qué vacuno el perro? Resulta que el perro juega
un papel re importante, porque resulta que a lo mejor nosotros no estamos en contacto cercano con los murciélagos, pero sí con el perro. Y el perro puede a lo mejor jugar con el murciélago, o el gato a lo mejor lo atrapó y lo llevó como regalo. Los que tienen gatos de mascota saben que de repente llegan con regalos un poco extraños, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos el link, ¿ya? El link entre un reservorio que es silvestre, pero que transmitió el virus a un animal doméstico, por el cual nosotros tenemos una mayor cercanía y por lo tanto más riesgo de contagio. Otra enfermedad importante es ligatidosis, ¿ya? Esta es una enfermedad parasitaria, que vamos a salir un poco de la parte viral, la parte bacteriana, vamos a hablar un poquito de enfermedades parasitarias, ¿ya? Es provocada por una tenia, que en Chile nosotros tenemos el Echinococcus granulosus, una tenia cortita que tiene acá atrás una proglotida que es grávida por donde eliminan los huevos, ¿ya? Nosotros nos infectamos por la ingestión de huevos, ¿ya? Ya sea por contacto directo con animales que están botando estos huevos, o también por agua, ¿ya? O también muchas veces ocurre contaminación de las huertas, ¿ya? Esto se ve bastante en zonas rurales donde hay huertas afuera, ingresan perros, a lo mejor yo no tengo perro, pero viene el perro del vecino que tiene Echinococcus granulosus y defeca en la huerta y después yo me como estas verduras que crecen a ras del suelo y puedo también infectar, ¿ya? En Chile nuestro reservorio definitivo, reservorio, que es el huésped definitivo, es el perro, ¿ya? Y el perro lo adquiere a través de las ovejas, el consumo de vísceras de ovejas que están infectadas con Echinococcus granulosus. En el humano, por lo general, es asintomático, ¿ya? Muchas personas no tienen ningún síntoma, viven su vida de manera normal y de repente empiezan a tener algunas molestias o de repente tienen, no sé, un cuadro respiratorio y le hacen una radiografía y se encuentran con el hallazgo radiográfico de que tienen quistes. Ya acá hay una donde se ven los quistes, ¿ya? También puede ocurrir que los quistes empiecen a crecer porque son quistes llenos de líquido, ¿ya? Y este quiste va a empezar a formar, a hacer compresión sobre ciertos órganos, ¿ya? Y los síntomas van a depender de la localización. Si tengo el quiste en el pulmón, va a empezar a hacerme compresión sobre el pulmón, voy a tener síntomas respiratorios. Si está en el hígado, que son los dos lugares más frecuentes, voy a tener problemas hepáticos, ¿ya? Y el riesgo de ruptura por golpes es grande en el caso de personas que practican deporte o en el caso de una caída, ¿ya? O un accidente automovilístico. Nosotros podemos tener ruptura de esos quistes y riesgo de choque anafiláctico. En Chile hubieron 1.716 casos entre el 2010 y el 2015, principalmente en la región del Biobío, y eso está marcado ahí con un asterisco, porque nosotros acá en la región del Biobío es la región donde más casos tenemos, ¿ya? Y estos son datos de antes que, porque si se fijan son del 2015, que son los que están disponibles antes que nosotros nos hiciéramos región en Ñuble, así que por lo tanto incluye los casos de Ñuble. Nosotros acá en esta zona tenemos principalmente casos en la zona de Alto Biobío, ahí están enfocados las campañas de prevención, se han hecho testeos, etcétera. Pero ojo que en la zona de Aysén, donde hay una alta crianza de ovejas, es la zona donde hay más riesgo. Hay menos casos porque hay menos gente, pero las tasas de incidencia son mucho mayores. La zona de mayor riesgo en Chile es la zona de Aysén. Pero nosotros acá en términos numéricos tenemos más casos, pero también somos mucho más que en Aysén, así que hay que corregir por ese factor. El tratamiento es quirúrgico, el más efectivo es quirúrgico y tiene un alto costo, por lo tanto supone una alta carga ya sea para la persona afectada o para el Estado en el caso de que la persona no posea cobertura o cobertura parcial para cubrir. La medida de prevención, evitar dar vísceras crudas a los perros. A lo mejor ustedes pueden pensar, ¿quién le da vísceras crudas a los perros? Ocurre muchísimo en zonas rurales. Cuando hay faenas de ovejas, por ejemplo, le dan, y esto acá les va a parecer curioso, pero cuando uno piensa en pana, uno piensa en el hígado. Pero en el campo, en algunas partes, en algunas zonas, le dicen pana a los pulmones. Una vez me hablaban de la pana y no sabía de qué me estaba hablando y me mostraban el pulmón con la tráquea. En realidad, las vísceras, se los comento como curiosidad, ¿ya? Muchas veces pulmones, vísceras crudas a los perros y por eso hay tanta asociación entre crianza de ovejas y los perros. Ahora también hay una tendencia, esto yo debo mencionarlo, hay una tendencia nueva, ¿ya? Y que el nombre para los que conocen inglés es curioso porque se llama la dieta BARF. Y BARF en inglés es vómito, ¿ya? Pero en realidad viene de la alimentación en base a materias crudas, es una moda.
Se argumentan distintos beneficios de distinta índole, pero en realidad es una práctica que no está aprobada, por el contrario, por el FDA y por veterinarios que están al tanto de los riesgos para la mascota y para las personas que tienen contacto con estas mascotas cuando ellas consumen productos como huesos crudos, carne cruda, que son de alto riesgo. Y acá tenemos un ejemplo muy claro. Ya son modas, son tendencias. En Chillán hace un par de semanas hubo un seminario donde vino unos especialistas en BARF, y en realidad yo decía, chuta, qué terrible. O sea, del punto de vista de la salud de la mascota y la salud de las personas no es bueno. Evitar acceso de perros a lugares donde pueden haber restos de ovejas muertas o vísceras. ¿Ya? Yo recuerdo en un seminario, se los comento porque en un seminario en una zona rural se indicaba que no le dieran vísceras crudas a los perros. ¿Ya? Le decían, no le den vísceras crudas. Y muchas personas dicen que las tiran arriba del techo para que los perros no las alcancen. Pero ahí tenemos otro problema. ¿Qué puede pasar arriba del techo? El perro no va a subir. Bueno, el perro es que sí suben arriba del techo, pero... ¿ah? Sí, pero acá el problema es el perro. Las aves, los tibuques, las aves rapaces, se llevan las cosas y las transportan. Entonces, en realidad, acá lo que hay que hacer es enterrarlo o botarlo a la basura, que quede fuera del alcance de los animales. Ya, uso antiparasitarios en perros. Los perros deben desparasitarse cada 3 meses con un antiparasitario de amplio espectro. ¿Ya? En humanos, evitar el consumo de alimentos, agua que pueden tener contaminación fecal, evitar el acceso de los perros a las huertas, ¿ya? Porque a lo mejor yo no tengo perro, pero el perro del vecino, tenemos que tener alguna precaución para que no ingresen. Lavado de manos con agua y jabón después de tocar los perros y antes de preparar alimentos. Recuerden que los perros van a defecar. Cuando defequen van a salir los huevos y muchos de estos huevos quedan en la zona perianal del perro. Y los perros, los animales en general tienen el hábito de lamerse para hacerse aseo, por lo tanto se esparcen los huevos a otras zonas del cuerpo. Entonces el lavado de manos es fundamental, especialmente a los niños. ¿Ya? Porque los niños cuando están muy pequeños todavía ellos no tienen conciencia de esto, hay que inculcarle el hábito de lavado de manos después de tocar mascotas. Hay muchos niños que de repente van pasando y pasa un perro callejero, le van a hacer cariño y tienen el riesgo de sanitario y también riesgo de mordedura. Inculcarles que no hagan eso y también después de acariciar sus mascotas, lavado de manos. Toxocariasis, también. Un detalle, la hidatidosis, porque aparte del número de casos, les quiero contar un hallazgo que nosotros hicimos. El año 2004-2005, con la doctora Paula Guedi, que en conjunto con una tesista Andrea Sepúlveda, doctora Andrea Sepúlveda, en ese tiempo no estaba la ley todavía de confidencialidad del paciente y trabajó junto también con el colega de la Seremi, doctor González, revisando todas las fichas clínicas de egresos hospitalarios por hidatidosis en el hospital Herminda Martín Chillán. Y esto es la parte que tiene que editar después del video, por favor, porque es controversial. Se describió X número de casos, ¿ya? Que eran hartos casos. Solamente se contabilizaron casos que eran con recidivas, se contabilizaron como un solo caso en un periodo de 5 años y posteriormente esto se contrastó con los casos que se habían notificado al ministerio en el mismo periodo de tiempo. Porque es una enfermedad de notificación obligatoria, por lo tanto una vez diagnosticada debe enviarse la notificación al ministerio. Y nosotros descubrimos que había un 66% de subnotificación. ¿Qué quiere decir? Que 2/3 de los casos nunca las autoridades, que son las que disponen los presupuestos y las que implementan las políticas de salud, supieron que siquiera existían. ¿Ya? Entonces, eso es una cosa a la cual hay que ponerle harto énfasis al tema de la notificación. ¿Ya? Esta es una enfermedad, en mi opinión, punta de iceberg, ¿ya? Por los casos que se demoran en ser diagnosticados y también por un tema de notificaciones que ha mejorado mucho en el último tiempo gracias a nuevas plataformas, pero aún así es importante recordar. Toxocara no es una enfermedad de notificación obligatoria, aparte de estudios que se hacen de repente en universidades o colegas que están trabajando en el tema, no hay mucha información disponible. Es un nemátodo, hay una imagen, ya este es un intestino de un cachorro, donde pueden formar verdaderas masas parecen tallarines, en realidad es bastante grotesco, especialmente cuando ellos los eliminan de forma masiva. ¿Ya? Y la vía de transmisión al humano es a través de ingestión de tierra contaminada con huevos de este parásito. ¿Ya? Este parásito tiene la particularidad que necesita madurar en el ambiente antes de poder ser infectante para el humano. Entonces acá tenemos una cosa que es re importante con lo primero que conversamos. Las mascotas partan, cuando los perros defecan, los gatos defecan en las vías públicas,
las fecas que quedan en los pastos, en las plazas, y que después viene un niño o una niña, o ustedes mismos cuando van a estudiar, afuera había una pareja pololeando, ¿ya? Van, tienen contacto con el pasto contaminado y sin siquiera tener una mascota podrían tener el riesgo de infección. ¿Ya? En Chile el reservorio principal perro-gato, y acá algunos datos anecdóticos. Nosotros años atrás con el doctor Rubilar, que en paz descanse, que era nuestro antiguo profesor de parasitología, y falleció el año 2011, hicimos un trabajo también con tesistas, el doctor Rodríguez, la doctora Carlita Yáñez, en Talcahuano, ¿ya? Y 8 de 8 plazas, se testearon las 8 plazas de un sector que se llama Los Cerros, ¿ya? Estaban contaminadas con huevo toxocara, y la mitad de las muestras que se tomaron, que fueron altas muestras, tenían presencia de huevos de toxocara. Y lo mismo pasó en el caso de Hualpencillo. El otro día me corrigieron y me dijeron que Hualpencillo ahora se llama Hualpén, ¿sí? Ya, Hualpencillo, Hualpén. En esa zona, en las plazas públicas, 4 de 4 plazas testeadas también eran positivas a toxocara. Y esto ya es un dato que todavía no está publicado, como el Yerko Puchento, riesgo de demanda. No están publicados. Esta es la tesis de Cristian Segovia, un alumno mío, que hizo un trabajo en el campus Chillán, ¿ya? Y él estudió los parques del campus Chillán, donde nosotros también tenemos problemas con perros callejeros, con perros que andan sueltos igual que acá. Seleccionó 8 áreas, nosotros tenemos hartas zonas de parque, y seleccionó estas áreas basado en lugares donde había alta frecuencia de alumnos estudiando, personas que hacían uso de los parques, o donde venían los niños a jugar el fin de semana, y también lugares donde transitaban mascotas. Nosotros tenemos allá un hospital veterinario y de repente las personas van con sus mascotas y transitan. Y encontró que 5 de las 8 zonas analizadas estaban contaminadas con huevos de toxocara. Ahora, yo debo mencionar en este estudio, sin embargo, que se hizo en época de otoño. Y en época de otoño, en el campus Chillán, se hace recogida prácticamente a diario. Siempre se ven personas que están barriendo o que están soplando las hojas. Por lo tanto, todo el material fecal que puede haber ahí también se va arrastrado, ¿ya? Por lo tanto, pese a que había un número importante de zonas contaminadas, la carga parasitaria no era muy alta, ¿ya? Pero el potencial está. Me gustaría a mí hacer ese estudio en primavera a ver qué pasa, porque en esta época nosotros no tenemos la recogida de hojas. Tenemos corte de pasto, sí, cada 2 semanas, pero no con las hojas. Pero fue un dato interesante, y la zona que tenía una más alta cantidad de huevos coincidía precisamente con la zona que está cercana a la zona de la clínica, ¿ya? Y nosotros tenemos muchas veces problemas con los propietarios porque sueltan los perros, y en realidad la norma dice adentro del campo que los perros deben circular con trailla. Toxocariasis, la manifestación en humanos, muchas personas pueden ser, estos son asintomáticas, me falta una A, ¿ya? Pero en casos más graves tenemos larva migrans visceral, que es otra cosa que la migración del gusano, del parásito, del nemátodo por órganos del cuerpo, ¿ya? Y también el larva migrans ocular, que es más frecuente en niños y que podría incluso provocar ceguera. Obviamente, en la medida que el parásito va migrando, provoca daño de los órganos, provoca ruptura de tejido porque va generando verdaderas cavernas. En el caso de migración por el sistema respiratorio puede provocar tos y expectoración de muchas veces del gusano, y en el caso de migración hepática puede provocar una hepatitis, ¿ya? La desparasitación de la mascota es clave, especialmente en hembras preñadas, porque se transmite por vía galactógena. Los parásitos pueden migrar a la glándula mamaria, y los cachorros que toman leche de la mamá se infectan por esa vía. Entonces es importante la desparasitación de mascotas. Cubrir las cajas de arena. Muchas veces en las casas donde hay niños pequeños hay cajas de arena, y los niños después se van a guardar en la tarde, y en la noche después llegan los gatos a defecar o llegan perros a defecar. En las plazas de repente hay cajas de arena para que los niños jueguen, hay que cubrirlas, ¿ya? También las cajas de mascota hay que cubrirlas, evitar que los niños jueguen en zonas donde hay contaminación evidente. Es muy difícil muchas veces poder ver, y los niños de repente también se meten a distintas partes, uno no puede ver 100% todo el tiempo dónde están jugando, pero evitar áreas donde haya evidente contaminación fecal, ¿ya? Lavado de manos con agua y jabón, y también los niños evitar la ingesta de tierra. Este es un hábito que sucede en algunos niños que comen tierra, y obviamente este parásito, al tener su reservorio en la tierra, podría transmitirse también por esa vía. Toxoplasmosis, ¿ya? Esta es una enfermedad que también es muy prevalente, pero también hay muchos mitos asociados a esta enfermedad. Y cuando uno piensa en toxoplasmosis, inmediatamente piensa en el gato y piensa en la mujer embarazada. Y la mujer embarazada que no puede tener gato, porque los gatos dan toxoplasmosis.
Ese es el mito, ¿ya? Y muchas veces llegan, yo no trabajo en clínica, pero sí hice mis prácticas en clínica, y llega la señora, y también los colegas comentan llorando porque está esperando guagüita, y tiene un gato que lo ha tenido siempre y tiene que deshacerse del gato porque el gato le va a dar toxoplasmosis. ¿Ya? Vamos a conversar un poquito acerca de eso. Es también una enfermedad parasitaria, pero esta vez es un protozool, Toxoplasma gondii, ¿ya? Y la vía de transmisión al humano también es por ingestión de ovoquistes que están presentes en la tierra. Necesitan un periodo de alrededor de 5 días para pasar a su estadio infectante, posterior a lo cual, si es ingerido por la persona, puede causar infección, principalmente asintomática, ¿ya? Un porcentaje importante de la población tiene anticuerpos contra toxoplasma, ¿ya? Y no manifiesta síntomas. El problema efectivamente radica en mujeres embarazadas cuando adquieren una nueva infección. Ahora, esta enfermedad que uno siempre piensa inmediatamente en el gato, en realidad también es una enfermedad transmitida por alimentos, ¿ya? Es una enfermedad transmitida por alimentos. En Chile, ¿ya?, hay un reporte de la Universidad Austral donde ellos muestran un porcentaje importante de carne de cerdo contaminada con toxoplasma, ¿ya? Y muchas veces, a lo mejor la mujer embarazada no tiene su gato, ¿ya?, pero sí le gusta la carne 3/4, le gusta la carne al punto, o manipula carne cruda y no se lava bien las manos después. Entonces, aquí hay que tener ojo con eso, ¿ya? También es una enfermedad que puede ser transmitida por alimentos contaminados o también por tierra, ¿ya? Acuérdense que también es un parásito que se desarrolla en la tierra, y de repente actividades como el jardineo, ¿ya?, una actividad súper sencilla que a muchas personas nos gusta, podría estar contraindicado en el caso de mujeres embarazadas si no utilizan equipos de protección personal, como por ejemplo el uso de guantes, ¿ya? Ahora, la manifestación clínica en general es asintomática, ¿ya? Las personas que están inmunocomprometidas, que es un grupo creciente en Chile, ellos sí pueden tener síntomas severos, fiebre, dolor de cabeza, convulsiones, confusión. Generalmente son síntomas asociados al sistema nervioso, donde el protozoo tiene predilección. En el caso de mujeres embarazadas puede causar aborto, muerte fetal y también toxoplasmosis congénita, ¿ya?, donde también los pequeños, los bebés también pueden tener afecciones neurológicas y también afecciones oculares producto de la infección de toxoplasma. Ahora, ¿por qué les decía yo respecto a los mitos? ¿Ya? Acá lo que las mujeres embarazadas deben evitar es el consumo de carne mal cocida, ¿ya?, porque es una enfermedad que está, un protozoo que está altamente presente en carne cruda, ¿ya? Por lo tanto, una carne bien cocida también es un factor importante a considerar para las mujeres que están embarazadas. También es importante evitar adquirir nuevo gato mientras esté embarazada, ¿ya?, porque si no lo tiene, podría adquirirlo. Si ya lo tiene, tiene anticuerpos, ¿ya?, pero en la práctica siempre se recomienda no adquirir nuevo gato mientras esté embarazada. Evitar que los gatos salgan a cazar, ¿ya? Los regalitos que traen los gatos, los pajaritos, los ratones también pueden estar contaminados con toxoplasma, ¿ya? Así que también hay que evitar que los gatos salgan a cazar. Limpiar la caja del gato debe ser evitado por las mujeres embarazadas, que le pidan al marido, que le pidan a un amigo, una amiga, a la hermana, a quien sea, pero lo ideal es que las mujeres embarazadas no tengan que limpiar la caja del gato. Si por A o C motivo debe hacerlo, que siempre utilice equipo de protección personal, mascarilla, guantes, ¿ya? Y también la limpieza, realizarla de forma diaria, porque acuérdense que el protozoo necesita por lo menos 5 días para pasar a estadio infectante, por lo tanto, el ir removiendo, ¿ya?, la feca desde la caja o la arena, mientras más rápido mejor. También deben evitar jardinar con las manos descubiertas, ¿ya? Lavar bien las manos después de manipular carne cruda, porque puede estar presente el protozoo en la carne, y también lavar bien las frutas y verduras que se consumen crudas, también por riesgo de contaminación. Hay otras zoonosis también importantes, campilobacteriosis, salmonelosis, que causan principalmente sintomatología digestiva tanto en animales como en las personas. Pasteurelosis, hay descrito algunos casos de pasteurelosis con meningitis, ¿ya? Pasteurela puede estar presente en la flora oral de los perros, ¿ya? Y a través de los besos o los lamidos se han descrito casos de personas con meningitis, ¿ya?, asociadas a pasteurela. También hay algunos casos de infecciones por estafilococo, algunos casos intermedios, MRSA, muy raro, y esto cuando ocurre, ha ocurrido en casos de personas con otras enfermedades, otras causas subyacentes como diabetes, inmunodepresión de algún tipo, u otras enfermedades, recién operados, etc. Es poco común, pero se ha descrito. Bartonelosis, la enfermedad del rasguño de gato, también eso es una enfermedad que está muy poco notificada, pero que ocurre en varios
casos acá. De hecho, hace algunos años atrás, una alumna que su papá es médico, ella trajo la información, la presentó como un seminario y se produce como un síndrome de inflamación de nódulos, ¿ya? Y que muchas veces nódulos linfáticos, que se desconoce la causa y está muchas veces asociada a bartonelosis por rasguño o mordeduras de gato. Brucelosis, ¿ya? La brucelosis, nosotros tendemos a pensar en la brucelosis como una enfermedad transmitida de los bovinos a las personas. La brucelosis también es otro ejemplo muy bonito de cómo controlando una enfermedad en animales ha ido bajando la prevalencia en humanos. Nosotros ahora tenemos problemas con Brucella canis, ¿ya? Ese es nuestro problema ahora también, además de Brucella, aborto de Brucella canis, ¿ya? Y también producto de atención de parto o manipulación de fetos abortados en el caso de perros. Leptospirosis, una enfermedad muy insidiosa igual que la fiebre Q porque provoca una sintomatología muy inespecífica, ¿ya? Entonces también, y presente en la orina de perro. Micosis, las tiñas, ¿ya? Es una enfermedad que es súper común también en propietarios principalmente de gatos, pero no exclusivo de los gatos, ¿ya? Las micosis y las tiñas. Y la fiebre Q, y la fiebre Q la tengo ahí marcada con un asterisco, porque vamos a hablar un poco de eso ahora. Y nosotros pensamos en la fiebre Q como una enfermedad del rebaño. De hecho, conversábamos hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, un colega y pensaban en la fiebre Q como una enfermedad de ovejas, como una enfermedad de cabras. Y le dije, no, pues le dije, pero si también las vacas, pero es que es inusual en rebaño bovino. No, le dije, si en Estados Unidos tienen prevalencia altísima de Coxiella burnetii en los estanques, en los bovinos también se ha descrito, ¿ya? Pero nosotros no pensamos en la fiebre Q como una enfermedad transmitida por mascotas y sí han habido brotes causados por perros y gatos, ¿ya? De hecho, hay un brote que está escrito en la OIE de personas que se infectaron simplemente por estar en la misma habitación donde había una gata pariendo y que estaba eliminando grandes, porque se eliminan grandes cantidades al momento del parto de Coxiella burnetii, ¿ya? Por lo tanto, también es una enfermedad que nosotros tenemos que tener en cuenta como una posible zoonosis. Es mucho menor, ya son reportes esporádicos comparado con el caso de los rumiantes, pero también es una enfermedad transmitida por mascotas potencialmente. La fiebre Q, vamos a conversar respecto a la contingencia que está ocurriendo ahora. Ya. Es una zoonosis causada por Coxiella burnetii. La Coxiella burnetii es una bacteria. Si uno mira literatura de hace algunos años atrás, no tantos años atrás, tampoco era considerada como una rickettsia. Estaba clasificada dentro del grupo de rickettsia, pero en realidad es una bacteria, ¿ya? Está cercana a las legionelas, de hecho, ¿ya? Y tiene una distribución mundial, y ahí yo tengo un asterisco, porque resulta que los reportes, muchos dicen que está distribuida mundialmente, excepto en Nueva Zelanda. Algunos reportes dicen que está distribuida mundialmente, excepto Nueva Zelanda y la Polinesia. Y hay otros reportes que indican que está distribuida mundialmente, excepto en la Antártica, ¿ya? Pero la línea base es que es una enfermedad que está ampliamente distribuida, ¿ya? Con muy pocas excepciones. Es una bacteria pleomórfica, es gram negativa, aunque presenta algunas variaciones de repente en la tinción, por producto de diferencias que tienen en su forma. Lo vamos a ver a continuación. Es intracelular obligada y esto provee un desafío para su cultivo. Nosotros necesitamos tener un protocolo muy especial para poder hacer cultivo, ¿ya? Porque es un microorganismo intracelular obligado, necesita estar dentro de una célula, ¿ya? Es muy resistente a las condiciones del medio y esta alta resistencia juega un papel muy importante en términos de la transmisión al rebaño y a las personas, ¿ya? Hay dos variantes en el ciclo de desarrollo, ahí lo puse en inglés, el Large Cell Variant o LCV y el Small Cell Variant o SCV, y el SCV corresponde a una forma que es muy similar a una espora, es una forma que es mucho más densa, ¿ya? Y que le da una resistencia particular a la bacteria. La resistencia a los microorganismos, los coxielas que están en el ambiente, que son resistentes, son la forma pequeña, ¿ya? La variante pequeña. Y ahí se muestra, muestra la variante, la grande, se muestra la pequeña, y se puede ver acá en el polo terminal de la célula que se está dividiendo, se describe como una división asimétrica, ¿ya? Donde de la célula grande, ya de la forma de la variante grande, se genera esta espora, similar espora, no es una espora, es una estructura similar a una espora que le da
alta resistencia. También otra cosa importante, es considerado como un agente nivel bioseguridad tipo 3, lo cual también le confiere cierta dificultad para poder trabajar, para poder hacer más investigación, porque se requieren laboratorios especiales, personal altamente, o sea, un nivel bioseguridad tipo 3. Ya es altamente infecciosa, se ha descrito incluso que un microorganismo podría causar enfermedad en las personas, por lo tanto hay que tomar precauciones muy especiales. Y otra cosa que también es interesante es que es clasificado como agente de bioterrorismo categoría B. Es altamente infeccioso, tiene la particularidad de que puede transmitirse a través del aire, por lo tanto hay restricciones especiales, por ejemplo en Estados Unidos, para poder trabajar con el microorganismo y para poder estudiarlo. Inicialmente la Coxiella burnetii fue aislada en garrapatas, y acá hay un dato histórico interesante. Fue casi al mismo tiempo descrita, sin saber lo que era, por un grupo de Estados Unidos que estaba estudiando garrapatas, ¿ya? Y en otro grupo que estaba en Australia. ¿Ya? En Australia pensaban incluso que era un virus porque no lo podían cultivar, ¿ya? Pero fue descrita ya en los años 30. Afecta a perros, afecta a gatos, afecta a aves domésticas silvestres, afecta animales marinos, ciervos, roedores, jabalíes, ¿ya? Liebres, focas, etc. O sea, la cantidad de animales que potencialmente podrían estar infectados con Coxiella burnetii es muy alto, ¿ya? Ahora, principalmente afecta a bovinos, ¿ya? Caprinos y ovinos. En rumiantes se excreta principalmente durante el aborto, ya una de las manifestaciones clínicas en rumiantes es el aborto, pero ojo, que no todos los rumiantes infectados abortan, ¿ya? Muchos de ellos incluso tienen partos perfectamente normales, con una alta excreción de microorganismos durante el parto, ¿ya? Con terneros o cabras o ovejas sanas, ¿ya? Y que además pueden persistir la infección en el tiempo. O sea, una cabra que pare hoy día, ¿ya? Podría nuevamente parir el siguiente parto y también volver a eliminar Coxiella burnetii, ¿ya? También en las heces, en fluidos vaginales, en la leche, ¿ya? Y la sintomatología, como les mencioné, en rumiantes, principalmente abortos, problemas reproductivos, muchas veces dificultades para preñar las vacas o metritis, ¿ya? Podrían ser un síntoma recurrente, o sea, no recurrente, frecuente, cuando tenemos infección por Coxiella burnetii, pero principalmente es asintomática, ¿ya? Es principalmente asintomática. Les voy a contar después otra cosa cuando hablemos de la situación en Chile respecto a esta falta de síntomas. En rebaño de vacas asintomáticas, la Coxiella se elimina principalmente a través de la leche, ¿ya? Y acá, nuevamente, les comento que en Estados Unidos se hizo un estudio, ¿ya? Este estudio se hizo en Cornell, en muestras de leche de estanque, ¿ya? Y ellos tenían muestras de leche principalmente del noreste de Estados Unidos, pero también tenían muestras de leche que venían del medio oeste y también del oeste, y encontraron prevalencias similares independientes de la zona geográfica. Y también en estudios a través del tiempo encontraron que las prevalencias se mantenían. Y acá estamos hablando de un 94% de las muestras positivas de Coxiella burnetii en leche de estanque. Ahora, en humanos se considera una enfermedad profesional. Este es uno de nuestros lecheros. Nosotros hemos estado en esa lechería y nos acordamos bastante cuando ocurrió el brote en Osorno, que efectivamente afectó a muchos trabajadores del área lechera. Es considerada una enfermedad profesional, es frecuentemente reportada cuando hay brote, y también con estudios serológicos con alta positividad en personas que trabajan en faenadoras, veterinarios, ya personas vinculadas al área lechera, o también la crianza de ovejas y cabras. Se produce por contacto con fluido y tejido de abortos en animales que excretan una gran cantidad al momento del aborto. O sea, en realidad no es una excreción, sino que es una eliminación muy importante del microorganismo en estos restos de aborto, y también por contacto con fluido y placenta durante el parto, ¿ya? Y como les mencionaba, puede haber persistencia de infección en animales que paren y preñarse subsiguiente, ¿ya? Contacto directo con animales por inhalación de aerosoles y ambiente. Y acá también le quiero comentar datos curiosos, y me gusta ir comentando algunos datos. Un brote en Suiza, se lo comentaba hace un rato atrás a Marco, mi marido. Un brote en Suiza que ocurrió porque tenían cabras en los Alpes suizos, como las Heidi. Tenían las cabritas comiendo en los pastos, ¿ya? Y bajaron después las cabras para llevárselas
a sus respectivos rebaños y circularon por una calle. Y en la calle defecaron. Y resulta que las cabras estaban infectadas con Coxiella burnetii y eliminaron la Coxiella en las fecas. Y las fecas contaminaron el suelo. Esta forma parecida a la espora persistió y fue capaz de aerosolizarse en el polvo. Y hubo un brote grande en personas que nunca tuvieron contacto con las cabras y no tenían nada que ver con las cabras, pero fue por liberación de polvo, ¿ya? Cuando pasaban los autos, cuando pasaba la gente, por polvo en suspensión contaminado con Coxiella, ¿ya? También ha habido contacto directo por transfusiones o trasplante en humanos, transmisión persona a persona, es bastante infrecuente, si bien nosotros tuvimos en el evento acá en Chile, vamos a verlo a continuación, una transmisión relativamente importante de persona a persona, especialmente desde enfermos a trabajadores del sistema hospitalario, ¿ya? Y también por consumo de leche sin pasteurizar. Y acá yo quiero también hacer un pequeño alto respecto a la leche sin pasteurizar, porque uno puede pensar que es una cosa antigua, que es una cosa que ya no ocurre. Y de hecho, esto también es parte de lo que hay que editar, doctor, después. Yo me acuerdo en mis primeras clases de epidemiología en Estados Unidos, hay que editarlo, doctor, hay que editarlo. Uno de mis compañeros dijo que el consumo de leche sin pasteurizar es una cosa que ocurría en Sudamérica, que en Estados Unidos no ocurría. Y yo le dije, no te creo. Le dije. No, pero ¿cómo vas a saber tú? No, le dije, no te creo. Le voy a mostrar datos a continuación, ¿ya? Nosotros tenemos todavía, aquí en Chile, en otros países de Latinoamérica también, y también en Estados Unidos, y también en Europa, consumo de leche cruda o leche sin pasteurizar. Nosotros ahora estamos trabajando en el manuscrito, hace un año atrás, un par de años atrás, hicimos un estudio en 61 lecherías de Ñuble con el doctor Muñoz. Recorrimos toda la lechería, hicimos un cuestionario, consentimiento informado, entrevistamos a los trabajadores que estaban disponibles en ese momento en la lechería y les preguntamos si consumían leche, además otros datos, ¿ya? Acá, un resumen. Y resulta que casi en la mitad de las lecherías, por lo menos una persona reportó, porque eso es otra cosa, que no todos lo reportan, pero una persona reportó consumo de leche cruda, sin pasteurizar. La mayoría directamente del estanque, y también nos comentaban que ellos lo tomaban principalmente en verano porque estaba más heladita que el agua. Y en algunos casos incluso le echaban jugo yupi y otros saborizantes para tener leche con sabor. ¿Ya? Es una práctica que es bastante frecuente. Y el 29% de los entrevistados, que fueron 128, declaró consumir leche cruda. O sea, acá tenemos un número importante de personas que trabajan en lecherías, ¿ya? Y propietarios de lecherías también que toman leche cruda. Dentro de las anécdotas también nos contaban que una lechería que quedaba cerca a la orilla del camino, que de repente venían turistas, ¿ya? Turistas en verano dicen, mira, una lechería de Santiago, una lechería y el campo, y tomemos leche al pie de la vaca, y paraban al lado de la lechería y les pedían leche y se la tomaban ahí directo, y se tomaban fotos y selfies tomando leche. No, eso no, en ese tiempo no había tantas selfies, pero se tomaban fotos y era toda una experiencia de campo, ¿ya? La mayoría de las personas entrevistadas declararon que habían tomado leche cruda toda la vida. O sea, era una cosa que para ellos era muy normal, muy común, ¿ya? Algunos de ellos reportaron que antes tomaban, ellos no están incluidos en este dato, estos son los que tomaban al momento de la entrevista, que antes tomaban pero que se habían enfermado y que de ahí ya no habían tomado más leche, ¿ya? Y algunas otras personas tenían un reporte de no toda la vida, pero sí por un periodo superior a 12 años, generalmente coincidía, me entró algo al ojo, generalmente coincidía con el momento en que ellos habían entrado a trabajar a la lechería. Esto es una imagen de Italia y esto es una realidad en muchos lugares de Europa. Sácame lo que tengo en el ojo, una Coxiella tengo en el ojo. ¿Ya? En Europa, ¿ya? Donde, los aerosoles, sí. Me está doliendo mucho. En Europa, donde existe venta de leche cruda en vendomáticas. Esto es una imagen en Italia. De hecho, ahí está el letrerito que se vende leche cruda. Y tenían vendomática, uno ponía €1, una monedita, sacaba una botella y la ponía como el café. Cuando se toman ¿Alguien tiene un pañuelo? No, si un pañuelo nomás, si yo puedo seguir. Sí. No me va a detener una Coxiella. Muchas gracias. Esto también hay que editarlo, doctor, por favor. Me emocioné.
¿ya? Eso es en Europa. Ocurre también en algunos lugares de Francia. En algunos lugares en Francia elaboran queso con leche cruda porque son productos con denominación de origen, por lo tanto no pueden pasteurizar. Entonces el consumo de leche sin pasteurizar existe. Y en Estados Unidos, ¿ya? Estos son los datos del año 2016. ¿Ya? Cuando yo me vine el año 2010, trabajé en un análisis de riesgo y en ese momento habían 29 estados donde la venta de leche cruda era permitida. Ahora tenemos 40. ¿Ya? Y se comercializa de distintas formas. ¿Ya? En el retail, hay tiendas donde lo venden en el supermercado, en las granjas, también están los rebaños compartidos, que son literalmente vaquitas. ¿Ya? Uno dice una vaquita como cuando uno junta harta plata y se compra un pastel o algo en común, acá son vacas, literalmente. Y dicen, bueno, acá no está permitida la venta de leche cruda, pero a mí nadie me puede prohibir tomar leche de mi vaca. Pero yo no puedo tener la vaca en mi patio, así que me junto con Marco, me junto con el doctor Gerardo, me junto con un grupo de personas, hacemos una vaquita y le pagamos a una persona para que críe la vaquita. Y la vaca nos pertenece y la persona nos entrega la leche todos los días y nadie me puede decir nada porque la vaca es mía. Eso también hay algunos lugares donde no hay leyes, en algunos lugares se vende legalmente como comida o alimento de mascotas y donde realmente van a comprar, pero no se lo dan a las mascotas, sino que las personas. El grupo de personas que quiere consumir leche cruda es muy alto. Ahora, esto en realidad echa por tierra lo que me decía mi compañero de que era una práctica de Sudamérica. En realidad acá nosotros tenemos un grupo muy fuerte de personas que promulgan y que promueven, perdón, esa es la palabra correcta, el consumo de leche le atribuyen un montón de propiedades beneficiosas. Ahora, la buena noticia es que la Coxsella Burnetii, pese a que está presente, la transmisión a través de consumo de leche cruda es más limitada. No es tan importante como a través de los aerosoles. En ese sentido es bueno, pero de todas formas es una vía de riesgo que nosotros no tenemos que perder de vista. En el caso de los humanos hay 3 manifestaciones clínicas: la fiebre coaguda, la crónica, que es poco común, pero es la más peligrosa porque las personas tienden a desarrollar problemas de endocarditis. Y cuando desarrollan endocarditis por fiebre Q, generalmente es mortal. Eso se desarrolla a lo largo del tiempo. Generalmente son personas que ya tenían problemas cardíacos o problemas vasculares, ¿ya? También está descrito el síndrome de fatiga post fiebre Q, ¿ya? Que son personas que desarrollan mucha fatiga posterior a haber tenido un cuadro de fiebre Q. Sin embargo, el 60% de los casos son asintomáticos, ¿ya? Y dentro de las personas que tienen síntomas, la mayoría presenta una enfermedad que es autolimitante, que no tiene ningún síntoma específico. Por lo tanto, una enfermedad que podría perfectamente pasar bajo el radar, ¿ya? Y nosotros no enterarnos que tenemos la presencia de fiebre. Y aquí yo me hago responsable de lo que voy a decir. Yo sospecho, me van a tirar la oreja después, pero yo lo digo. Yo sospecho que la fiebre Q es una enfermedad que nosotros la teníamos acá en Chile. Bueno, tuvimos un reporte el año 2007, ¿ya? Yo sospecho que es una enfermedad que estaba escondida, pero que estaba presente. Esa es mi sospecha, ¿ya? Porque si nosotros pensamos en una bacteria que forma una especie de espora que es altamente resistente al medio ambiente, que puede ser transmitida por partículas, aerosoles en el ambiente, por la paja, por la feca de los animales que contaminan esta paja, la cama, la leche. En realidad a mí me parece poco realista pensar de que si nosotros tuvimos un brote, problema el año 2007, nosotros después no hayamos efectivamente podido deshacer de eso, ¿ya? Yo pienso que a lo mejor estaba y solamente ahora con este brote de casos clínicos nosotros la descubrimos, ¿ya? Esa es mi humilde opinión, ¿ya? Bueno, acá está la descripción de los síntomas. En casos más severos se desarrolla neumonía, hepatitis, cuadros digestivos, que fue lo que pasó con las personas en el sur, ¿ya? Y si ustedes recuerdan los reportes, ellos principalmente comenzaron a llegar a los sistemas hospitalarios por cuadros respiratorios, por neumonía atípica. De hecho, el diagnóstico fue una neumonía atípica, ¿ya? En Chile, bueno, los primeros casos en animales se describieron en el año 2005. Si uno mira los reportes de la OIE, ese año había sospecha, ya no había confirmación, no hay muchos datos, había sospecha, ¿ya? Pero el año 2006 sí hubo un brote, ¿ya? Un brote en el sur, se confirmó el brote. Después el año 2007 ya no se reportaron más casos, y si nosotros revisamos la estadística de los reportes, porque la enfermedad de notificación obligatoria, una enfermedad de la lista
de enfermedad de notificación a la OIE, nosotros no tenemos más datos. O sea, fue una cosa que ocurrió en ese momento y que después desapareció. Los alumnos que han tenido, estoy mirando, la Ailín tuvo el lectivo de zoonosis conmigo, tú, la Connie también lo tuvo conmigo, Gerardo lo tuvo conmigo, solamente a lo mejor se acuerdan que cuando veíamos la enfermedad de notificación obligatoria yo les decía que yo no creía que la fiebre Q estuviera ausente por las características de la enfermedad. De hecho, un día antes de que se reportara el brote, yo también había conversado con gente en el sur de Chile y habíamos estado conversando de Coxsackie Bonete también. Yo me hago cargo, doctor, edítelo igual por si acaso, pero yo no creo que hayan logrado eliminarlo. Ahora, hay un reporte, ¿ya? Yo no logré ubicarlo, pero está en el MinSal, en el Departamento de Epidemiología del MinSal. Ellos indican que hay un estudio que se hizo el año 2014 y que este estudio se habría hecho en conjunto con el SAG, ¿ya? Donde reportan una positividad serológica de 19.2% en ovino y 15.7% en bovino de la región del Biobío. Ya, lamentablemente ese dato no está corroborado, esto fue presentado en un congreso, pero no está corroborado en los datos de la OIE. Si uno mira en los reportes de notificación obligatoria, no están esos datos ingresados en la OIE. ¿Ya? En humanos también hay un reporte histórico de un brote en personas, el año 98 en la estación cuarentenaria Lo Aguirre por contacto con unas ovejas que venían importadas. Ellos se enfermaban las personas. Pero fue muy restringido, fue una estación cuarentenaria. Hay un estudio reciente, y esto también es interesante, esto se publicó el año pasado, donde se estudiaron muestras serológicas de personas provenientes de distintas zonas del país y se analizaron para evaluar la presencia de anticuerpos contra Coxsackie Bonete. Y ellos señalan la ausencia o baja endemia. Ellos encontraron una muestra positiva confirmada, si mal no recuerdo eran 8 sospechosos, pero solamente una positiva, por lo tanto ellos declaran que no existiría presencia o habría una muy baja endemia. Ahora este estudio, yo debo indicarlo, tiene algunas limitaciones. ¿Ya? Este estudio fue realizado y se entiende porque era parte de otro estudio más grande, con muestras serológicas de personas de Arica, de Coquimbo, si mal no recuerdo, la región metropolitana y Angol. ¿Ya? Y más o menos la mitad de las personas eran de zonas rurales y más o menos la otra mitad era de zonas urbanas. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema con esto? ¿Ya? Esta es una pregunta para los veterinarios. ¿Dónde está concentrado nuestro rebaño? En el sur. En Angol tenemos unos pocos, pero muy pocos. Nuestro rebaño se concentra en el sur. Entonces, habría sido interesante, porque tiene una buena metodología, trabajaron con centros de referencia, todo. Habría sido interesante haber podido incluir muestras de personas de zona sur, personas que están más expuestas a rebaño, bovino, a rebaño ovino, ya más en la zona sur. Y lo otro también que había un número de muestras que estaba dividido entre zona rural y zona urbana, y la zona urbana el riesgo es mucho menor comparado con personas en zona rural, especialmente en lugares donde se cría ganado. ¿Ya? Así que esa es una consideración. El brote reciente de julio-agosto de 2017 fue en Lecherías del Sur, ya en la zona de Osorno. Hubieron miembros de las familias que también fueron contagiados y también trabajadores hospitalarios. Esta es una fotito, una imagen del Departamento de Epidemiología del MinSal. Nosotros acá tenemos la progresión. El 15 de julio se diagnostica el primer caso, todavía sigue en investigación, o sea, a la fecha, el 15 de noviembre, que es el reporte más reciente, hay 62 casos sospechosos, y se dice sospechoso porque solamente lograron confirmar 3 casos en un centro de referencia. ¿Ya? El resto continúa como sospechoso, los que están confirmados son los rojitos que están ahí. Son solo 3 casos, el resto se continúa considerando como sospechoso. ¿Ya? Pero de acuerdo a la descripción de casos, cabrían dentro de la descripción de casos, si bien no confirmado. Principalmente fueron varones, y esto es no sorprendente dado que fue principalmente asociado a ocupación del agro, lecheros, trabajadores de una lechería, que principalmente son varones. Hay mujeres, pero son muchos menos. Hay casos adicionales de investigaciones, muestras que todavía continúan procesándose. Hubo 51 casos, de estos casos 51 fueron trabajadores pecuarios o personas relacionadas con el ámbito pecuario. El 11% correspondió a familiares de estos casos que se habían infectado y 4 correspondieron a trabajadores de la salud. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hubo una transmisión persona a persona de un 7%, que yo lo encuentro que igual es preocupante. ¿Ya?
Ahora 18 casos solamente requirieron hospitalización para neumonía, el resto fue tratado de forma ambulatoria, ya no desarrollaron mayores complicaciones, ¿ya? Pero sin embargo esto es una cosa que continúa, se están tomando distintas medidas, las vamos a ver a continuación. Se declaró una alerta sanitaria en la Araucanía, los lagos, los ríos, ¿ya? Se hizo también una alerta a los departamentos de epidemiología locales y también nacionales para poner atención. Se trabajó con el equipo de salud para hacer refuerzo de las precauciones para contacto con los pacientes. Acá tenemos 4 personas que atendieron pacientes que sin tener vínculo con el rebaño resultaron infectadas, ¿ya? Entonces también se hace harto énfasis en el uso de equipo de protección personal, mascarilla, guantes, etcétera, manejo de la ropa de los pacientes, y se restringieron también las donaciones de sangre en el Hospital Base de Osorno. Por lo tanto, el banco de sangre o los requerimientos de sangre están siendo abastecidos actualmente desde la región metropolitana por el riesgo de transmisión persona a persona a través de transfusión de sangre, ¿ya? Hay también una restricción de movimiento de animales. El otro día se ve una noticia donde estaba la gente indignada porque había restricción de movimiento de animal. A mí me parece razonable que el SAG haya hecho una restricción de movimiento de estos predios que están afectados, de predios que están cercanos, no pueden moverse, ¿ya? Obviamente la idea es evitar esparcir más todavía la coxiela, y también se adoptaron medidas para la población general, como evitar el consumo de leche, se hicieron folletos para que la gente no consuma productos no pasteurizados, y también educación a trabajadores para personas que trabajan en el ámbito pecuario para el uso de equipo de protección personal. De repente ellos son súper disciplinados algunos, pero algunos son más reacios, no les gusta, por ejemplo, la mascarilla, incluso colegas. ¿Sí? Yo siempre les digo a mis alumnos, chiquillos, el uso de equipo de protección personal, las antiparras son incómodas, pero nos protegen, las mascarillas si es necesario hay que usarlas, los guantes también, ¿ya? El uso de equipo de protección personal. Se hicieron unos folletos, ya en el MinSal hizo unos folletitos para los trabajadores pecuarios, cómo prevenir y curarse la fiebre Q, explicando las vías de contagio, ya también acá les explican el uso de los equipos de protección personal, cómo deben usarse, qué tipo de mascarilla, porque no puede ser cualquier mascarilla, tiene que ser la N95, también el lavado de manos, etcétera, ¿ya? Y también se hace hincapié en el uso de vestuario exclusivo para el trabajo y que se lave en el lugar de trabajo, porque eso es otra cosa que también ocurre mucho, ya que muchas veces las personas trabajan con una ropa, las vacas defecan o están en contacto, se ensucian, ¿ya? Con fluidos, y después esa ropa la llevan a lavar a la casa y la meten a la lavadora junto con la ropa del resto de la familia. Entonces ahora también dentro de las precauciones está el tema del lavado de ropa. El evitar el contacto con animales parturientos, ya de repente está pariendo una vaca, llega Pedro, Juan, José, con una retro, con un tractor, o sea, llega todo el mundo a ver la vaca cuando está empezando con problemas, ¿ya? Si la pobre vaca pare sola no es problema, pero de repente vacas con problemas llega mucha gente, ¿ya? Entonces en realidad evitar el contacto con animales parturientos, restringirlo a las personas estrictamente necesarias y con uso de equipo de protección personal. Lavado frecuente de manos con jabón. A lo mejor puede parecer de perogrullo que yo les ponga jabón, pero también de repente las condiciones no están, de repente no hay jabón, de repente no hay papel higiénico, de repente no hay baño, ¿ya? Las mujeres que trabajamos en lechería de repente sufrimos mucho porque no hay baño, ¿ya? Entonces, no todas las lecherías, por supuesto, pero el uso de jabón es importante, ¿ya? Apropiada disposición de residuos de origen animal. Esto incluye los purines, también una restricción de movimiento de purines que la puso el SAC, y también restricción de abono con purines o con camas, que también está dentro de las indicaciones. Evitar consumo de lácteos no pasteurizados, aseo e higiene de las instalaciones, y también control de plagas, ya los roedores, ¿ya? Y las garrapatas. Recordémonos que también ellos pueden portar la coxiela. Y en general, para terminar, que me he alargado, yo le dije al doctor Opaso que a mí de repente me agarraba el Espíritu Santo y yo me ponía a hablar porque es un tema que la verdad es que a mí me apasiona mucho. Traté de restringirlo lo más que pude, no fui exitosa a jugar por sus caras que están como medios cansados, pero ya está la última diapositiva, ¿ya? En general para la zoonosis es importante considerar lo siguiente, ¿ya? Hay medidas que son básicas, ¿ya? De prevención y que son además transversales. Un correcto lavado de manos, vacunación, desparasitación de animales, chequeo con el veterinario, ¿ya? Son todas cosas que transversalmente nos van a ayudar a reducir el riesgo de zoonosis independiente del microorganismo o la causa, ¿ya? El uso de medida preventiva. Yo no quiero tener que tratar una zoonosis, yo quiero prevenirla. ¿Y cómo la prevengo? Haciendo estas medidas que son transversales. Tener extra precaución con personas inmunocomprometidas, niños, mujeres embarazadas. La doctora Katia Barca, de la Universidad Católica, ha hecho harto trabajo en mascotas de pacientes inmunocomprometidos, ¿ya? Y acá también es importante, las personas inmunocomprometidas pueden tener su mascota, pero esta mascota necesita un monitoreo mucho más estrecho por parte de un veterinario de manera de asegurar
que esté libre de enfermedades que podrían transmitirse a pacientes que son particularmente susceptibles. ¿Ya? Importancia del correcto lavado de manos, ya 20 segundos, agua, jabón, agua corriendo. ¿Ya? Una pregunta que me hacen con frecuencia, si acaso el jabón gel reemplaza el lavado de manos, no lo reemplaza. ¿Ya? Si no tenemos agua, no tenemos absolutamente nada, ocupemos el jabón gel. Pero no creamos que ocupando el gel desinfectante vamos a estar liberando todos los microorganismos que están presentes en nuestras manos, porque no es así. ¿Ya? Hábitos de consumo de alimentos, evitar el consumo de productos de origen animal crudo. Hay muchas personas que les gustan los crudos, hay muchas personas que les gusta la carne 3/4. ¿Ya? Evitar también el consumo de leche sin pasteurizar. La importancia del ambiente. Recordar que no necesariamente yo, en algunos casos, necesito tener un contacto directo con el animal, sino que también el ambiente puede ser una fuente de infección para las personas. ¿Ya? Y la educación de las personas. ¿Ya? Hay mucho desconocimiento en el tema de zoonosis. Nosotros acá en la universidad estamos en un ambiente privilegiado donde podemos adquirir mucho conocimiento y además tenemos la ventaja y el deber de poder difundir ese conocimiento. ¿Ya? Comentar con las personas que no saben estos temas. Hay mucha gente que no conoce el término zoonosis, sabe que algunas enfermedades pueden ser transmitidas por animales, pero desconoce las vías, desconoce los factores de riesgo y no es que sean negligentes, simplemente no saben. Entonces el tema de la educación es una cosa fundamental para prevenir enfermedades transmitidas por animales domésticos. Les agradezco nuevamente por la atención, les agradezco la paciencia. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Cualquier reclamo, por favor, hablan con mi manager, ¿ya? Sí, por supuesto. Usted mencionó acerca del caso de fiebre Q, donde habían unas personas que se contagiaron debido a la presencia de una gatita dando a luz. Pero no comprendo aún en qué parte del ciclo de infección participa el gato o el perro. Que el gato y el perro pueden también ellos adquirir la infección. ¿Ya? Y en este caso la gatita que estaba dando a luz, cuando un animal da a luz, ¿ya? Elimina una cantidad de fluido, ¿ya? Y la principal excreción de Coxiella burnetii, más que en leche, más que en orina, más que en la feca, ocurre cuando hay aborto o cuando hay parto. Aerosol, se aerosoliza, ¿ya? Se aerosoliza o también puede que, lo desconozco el detalle, pero puede haber sido una transmisión por aerosol o puede haber sido también contaminación del ambiente, alguien que fue a ver, a atender los gatos. Nosotros, no sé si alguien alguna vez cuando chico lo llamaban a ver cómo estaba pariendo el gato, ¿ya? Con curiosidad, que vayan a ver cómo, por eso nos pasa a los que tenemos background veterinarios que no tienen esa curiosidad de verlo. Entonces puede haber también ocurrido por, se sospecha aerosolización, en ese caso particular. Pero de todas formas el riesgo de contaminación del ambiente, el entorno con fluido y pensando en la alta carga de eliminación que existe, se habla de alrededor 10 elevado a 9 coxielas por gramo de placenta, una cosa así en esos términos. Y si nosotros pensamos que un microorganismo se ha descrito como riesgo para causar infección, entonces, pues en este caso puede haber sido aerosolización. Una pregunta más. ¿Cansamos? Gracias Alejandra por la presentación, interesante tema, ¿cierto? Todos los que hemos tenido mascotas sabemos lo que significa. Yo tengo una duda que en realidad es de una ignorancia. Así como existe el programa ampliado de inmunización para humanos, que existen vacunas que previenen las infecciones en humanos, ¿existe un plan de vacunación para animales, para mascotas? Sí. ¿Gratuito? No, o sea, no es gratuito como el programa que nosotros tenemos, no, cada propietario tiene que hacerse cargo, o sea, ir a la clínica, hay calendarios de vacunación para perros, hay calendarios de vacunación para gatos, pero en ese caso cada propietario debe hacerse responsable. De repente hay operativos de vacunaciones antirrábicas, por ejemplo, yo me ha tocado participar junto con el colega de la Ceremi, pero es puntual para esa enfermedad. En general todo el resto de las otras vacunas son puestas por veterinarios de forma particular. Me parece mucho que hay un par de municipalidades que tienen como una especie de clínicas que son gratuitas, pero son para algunos sectores puntuales que son de más escasos recursos, ¿ya? Pero en general son vacunas que debe poner el propietario a su mascota de forma particular. Se debería trabajar en esa línea, o sea, así como existe para humanos, debería también.
digamos, por la importancia que tienen hoy las mascotas Sí. en la vida de ser humano. ¿No? Y aparte de eso, yo no lo comenté para no salirme un poco de la línea, pero existen altas tasas de no vacunación. Nosotros estamos hablando, por lo menos el trabajo que nosotros hemos hecho, alrededor de un 60% de los perros no tienen ningún tipo de vacuna. Y nosotros nos pasa también de repente cuando nos tocan operativos, que vamos con los chicos, que las personas dicen, no, si la vacunaron. Le preguntamos los antecedentes, porque le ponemos vacuna anterior, ¿la han vacunado antes? Sí, la vacunaron. ¿Y contra qué lo vacunaron? No, la vacunaron contra las garrapatas. Y en realidad eso no es una vacuna, es un tratamiento antiparasitario. Entonces en realidad hay como mucho desconocimiento y ahí de nuevo va de la mano de la tenencia responsable, porque el tener una mascota implica un gasto. Entonces uno cuando adquiere una mascota debe tener también asumido de que no, aunque la mascota sea gratis, porque a veces uno se la regalan, hay un gasto asociado, desparasitaciones, vacunaciones y todo eso. Y es importante. Bien. ¿Una más? ¿Última? Cortita. Estamos en el tiempo. Hola, buenas tardes. Muy buena la presentación. Quería hacer una pregunta con respecto a quién se hace cargo de monitorear los riesgos con el Bonetti a nivel nacional. Y quién, digamos que los predios agrícolas productores lecheros. Mira, es una enfermedad que está en vigilancia por el SAC, ya en animales. Y en humanos es una enfermedad de notificación obligatoria. Pero en humanos la notificación viene después de un diagnóstico. Entonces, en realidad no es que haya una búsqueda de casos para decir, mire, nosotros ese estudio que se hizo es un muy buen aporte en el sentido de que se hizo algo, ¿ya? Se podría haber expandido un poco más al sur, pero son estudios de proyectos, de universidades, pero no hay una búsqueda activa de casos, ¿ya? En el caso de animales hay un monitoreo del SAC, Servicio Agrícola Ganadero. Bien, Muchas gracias. nos damos las gracias a la Muchas doctora gracias, Latorre. Un gracias por la aplauso, atención. por favor.